Hoy vamos a tratar el tema de la educación inicial en el Perú. Vamos a responder un poco a la pregunta ¿cómo está la educación inicial en el Perú? Y para eso tenemos como invitada a Elena Valdivieso. Ella es profesora principal de la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Perú y también es presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Precisamente hace unos días, entre el 6 y 8 de agosto, se realizó en la Universidad Católica un congreso, el segundo Congreso Internacional sobre Educación Inicial, el que se hizo un poco un análisis a fondo de cuál es la situación de la educación inicial y también la importancia de la educación inicial en la formación del niño y en la formación del educando para todo, digamos, todo el nivel educativo, ¿no? Cuál es el impacto que tiene la educación inicial en la formación de los alumnos. Entonces quería comenzar con esto, otra vez la pregunta. ¿Cuáles han sido un poco los resultados, las principales conclusiones de este segundo encuentro internacional sobre educación inicial? Bueno, muchas gracias por la invitación y es una gran oportunidad para difundir lo que se ha discutido y comentado en este segundo Congreso Internacional. El tema era los desafíos de la educación inicial en la globalización. Y en realidad, efectivamente, estamos viviendo un momento de cambios muy acelerados en todo terreno, en el terreno social, político, económico, cultural, tecnológico, científico, que significa una serie de modificaciones en la visión del niño, de la educación y de la necesidad de repensar la educación y hacer cambios relacionados con todas estas modificaciones que se vienen desarrollando. Por ejemplo, en educación tenemos pues que se habla mucho, o no se habla, es un hecho la masificación de la educación, la universalización o democratización, como quiera llamársele, ¿no? Es decir, que es un hecho que hay un mayor acceso a la educación de la población en general. Antes eran las élites las que podían acceder a la educación, pero ahora la educación está abierta a todo el mundo, claro que con también grandes diferencias e inequidades. Sin embargo, está llegando a muchos sectores de la población que antes no se llegaba y eso requiere pues un cambio en la visión, en la misión, en los planes de estudio, en la manera de abordar la educación y que esté de acuerdo también a esta época de digitalización, porque también a través de la digitalización y de estos programas que se llaman MOOCs, que son masivos, ¿no? Virtuales, se puede llegar pues a toda la población en general. Entonces, tenemos que repensar cómo es que aprenden los niños y cómo es que aprende un niño de clase A, que en su casa hay computadora, los padres manejan el internet, hacen compras por internet, los niños tienen su propio tablet, pasan, ¿no? De una hoja a otra rápidamente, y un niño rural que no tiene acceso, su familia tampoco. Ahora ya están llegando los teléfonos, los móviles, ¿no? Y están manejando mucho en la sierra, en las zonas rurales, pero de todas maneras el manejo pues no es igual. Ese niño está más cercano a la naturaleza, por ejemplo, ese niño aprende más con la naturaleza. Entonces, yo creo que algo que se ha discutido y se ha mencionado en este congreso es la necesidad de investigar más cómo aprenden nuestros niños, los niños en la ciudad y los niños en el campo. Ahora, ¿y la verdad es cómo están aprendiendo ahora? Usted dice que hay esta necesidad de repensar la educación para adecuarla a los cambios. Pero ahí, en ese repensar de la educación, centrándonos en la educación inicial, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer? ¿Cómo se está llevando? ¿Cuál es el contenido de la educación inicial ahora? ¿Se toman en cuenta esta diferencia que usted decía entre la forma de aprender de niños, digamos, urbanos, de sectores, digamos, usted decía, de clases medias, altas, con los niños rurales? ¿Se toman esas diferencias en la educación inicial? ¿Hay más bien un patrón homogéneo en la educación? ¿Cómo está funcionando ahora la educación inicial en Perú y qué es lo que hay que cambiar? Bueno, teóricamente debe haber un diseño curricular nacional del cual se desprendan, ¿no? Y del cual se derivan, porque no son autónomos, los currículos diversificados de las regiones. Y las regiones tienen que tomar esa base, pero hacer sus propias adaptaciones según su
el contexto, la sociedad, la economía, en fin. Entonces, eso es lo que ya se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y muchas regiones han estado elaborando sus propios currículos, algunos de manera totalmente autónoma, ya como si no existiera un oficial, otros sí dependiendo, pero el problema ahora es que la gran discusión del currículo en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el currículo? Sigue vigente el de... ¿Pero debe haber uno nacional el anterior, o debe haber diversos? Debe haber uno nacional que sirva de base. ¿Y por qué tiene que haber uno nacional que sirva de base? Porque el niño que de Puno se traslada a Tumbes, si se traslada a la mitad del año o de un año al otro, tiene que llevar más o menos las mismas habilidades, competencias, como quiera llamársele, objetivos, ¿no? Debe haber desarrollado cosas similares. Por supuesto que cada uno adaptado a su situación y habrá un cambio, pero tiene que haber una base común, porque además los niños tienen que aprender cosas que les sirva para vivir en sociedad. Y el Perú es un país unitario y tenemos que tener... Pero hoy existe esa base común. Bueno, falta más bien esa... No, otro es una diversidad según las... Claro, como le digo, se ha estado trabajando, pero en este momento hay la gran discusión curricular, que no se ha definido. Y estamos todavía trabajando sobre un currículo anterior que debió haberse evaluado, que debió haberse analizado seriamente antes de proponer una nueva versión, ¿no? Que no sean parches, porque lo que ha sucedido lamentablemente es que se lanzaron rutas del aprendizaje. ¿Qué son las rutas? Las rutas son las estrategias, la metodología, el cómo. Pero ¿cómo se puede establecer el cómo si no se ha definido el qué? Y el qué es ese diseño curricular. Es lo que ha faltado. Después aparecieron los aprendizajes fundamentales como el qué, pero salieron después. Entonces uno no se explica cómo puede ponerse primero la estrategia y después el objetivo al que se apunta, ¿no? Ese es el gran problema. Yo creo que el ministro ahora está tratando de resolver esa situación, que la ha heredado, pero tiene que, lamentablemente, bueno, confiar en las personas que ojalá sean especialistas, ¿no?, en currículo y puedan hacer una nueva versión apropiada para un país tan diverso como el nuestro, ¿no? ¿Qué tan avanzado está eso, digamos, y cómo hacer esta versión, cómo combinar estos dos frentes, por decirlo de alguna manera? Por un lado este currículum nacional para, digamos, ¿no?, una versión unitaria de currículum, pero por otro lado enfrentar las grandes diferencias que existen entre los niños que estudian, por ejemplo, no sé, en zonas rurales de la Amazonía, en los Andes, en la costa. Cómo tener a la vez un currículum unitario, pero que a la vez, digamos, se respeten esas grandes diferencias. Claro. Ahí tiene un papel muy importante la investigación. Y eso es lo que nos falta mucho. Investigar justamente cómo aprenden esos niños. Esos niños en la naturaleza aprenden muchas cosas que no aprende el niño de la ciudad, porque el niño de la ciudad está encerrado en su departamento o en su casa con el temor de salir de la calle y todo, porque ya no hay vida de barrio siquiera, tampoco. Entonces, aprende solo lo que ve en la televisión, lo que ve en su tablet y lo que le comunica su entorno familiar. El niño del campo tiene más oportunidades incluso de aprender de la naturaleza, corretea por allí, ve los animales, las plantas, el río, ¿no? Sabe pronosticar la lluvia, sabe cómo nacen los animales, porque lo está viendo todos los días. Es un niño, sin embargo, lamentablemente no tiene las mismas oportunidades académicas, pedagógicas de la escuela. Y es una escuela unitaria, una escuela donde muchas veces el profesor no habla su idioma. En el caso de inicial, por ejemplo, es importantísimo la lengua materna. Y entonces tiene deficiencias en el terreno académico del rendimiento escolar. Bueno, usted decía este problema de profesores que muchas veces no hablan la lengua materna de los niños en educación inicial. ¿Cómo estamos en ese tema? Por un lado, digamos, ¿cómo está funcionando la educación inicial? ¿Se está respetando? ¿No? ¿Se está tomando en cuenta? ¿No? Eso que usted señalaba sobre esta relación del niño con la naturaleza para promover la educación inicial. ¿Existe? ¿O hay una visión muy urbana de la educación inicial que se quiere imponer?
No, existen normas para que se diversifique el currículo, para que se hable en lengua materna. El problema es que no hay maestros suficientes. Claro, eso está en la norma, pero en la práctica, ¿qué está pasando con lo que se respeta? Que no hay suficientes escuelas que atiendan a los niños en su lengua materna. No se está, digamos, la educación inicial tampoco está respetando un poco la identidad cultural de los niños. Claro, el tema de la educación intercultural y bilingüe creo que se ha abordado mucho desde hace varios años, se está avanzando bastante, se hacen muchos textos en lenguas, no solamente el quechua y el aymara, sino todas las lenguas amazónicas. Eso es sumamente importante, pero la queja es pues que no es suficiente. Lamentablemente los esfuerzos no son suficientes, y menos aún en relación, en el caso de educación inicial, con el primer ciclo. Ahí sí yo creo que el Congreso ha señalado muy claramente el mayor desafío. Y el mayor desafío del nivel es que en el primer ciclo de 0 a 3 años se está atendiendo solo el 5%. En el segundo ciclo de 3 a 5 años se atiende el 80%, que es bastante, y eso está muy bien porque realmente se ha avanzado en estos últimos años en esa universalización, pero se ha avanzado en la visión de que la educación inicial es solo 3 a 5 años, y no es así. Claro, la educación inicial, digamos, formalmente, de acuerdo al Ministerio de Educación, empieza a los 3 años. A los 6, desde el nacimiento. Claro. Desde el nacimiento, lo dice la ley, es un mandato de la ley. La política educativa en los hechos apunta de los 3 años. Sí, pues, desde hace tiempo, y como dije, desde la época de Fujimori, ¿no?, en que se cerró la Dirección de Educación Inicial, y Fujimori, en la presentación del gráfico del sistema educativo, yo me acuerdo que empezaba a los 5 años. Se desconoció el avance de la reforma educativa de los años 70. El Perú ha sido pionero, antes que todos los países de América Latina, en la reforma educativa. Fue lo más grande que hubo en el campo de la educación inicial. Yo sí eso lo reconozco. Fue pionero en reconocer la importancia de la educación inicial. Reconocer que el niño desde que nace aprende. Hoy día se sabe que aprende desde antes de nacer incluso, ¿no? Pero en ese momento, desde que nace. Ahora, 19 años más tarde, recién, la conferencia de Yomtien de Educación para Todos, recién señaló que la educación debía partir desde el nacimiento. Y nosotros ya lo teníamos 19 años antes. Y con muchas cosas, Perú fue pionero, digamos, en reconocer esa importancia de la educación inicial, pero en los hechos, digamos, ahí hemos retrocedido. Si fuimos pioneros hacia los años 70, ahora estamos un poco, si no en la cola, un poco atrás en este tema. Estuvimos avanzando mucho hasta los 80. En el 90 hubo el gran retroceso, porque se consideró que solo se iba a atender a los 5 años. Entonces eso fue un olvido, un retroceso muy grande. ¿Y se ha recuperado? Se está tratando de recuperar, pero no es tan fácil, pues, porque son muchos años. Muchos países nos han adelantado, por ejemplo Cuba, Colombia, Chile. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese retroceso en la educación que se dio en los 90 en el régimen de Fujimori? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que la atención se centró en los 5 años. Toda la capacitación, el material educativo, los recursos estuvieron enfocados a esa edad, a las aulas de 5 años, nada más. Se habló de un proceso de articulación con primaria, y como dijo el doctor Peñalosa en su momento, se primarizó la educación inicial. Se dio tanta importancia a la lectura y a las matemáticas que se olvidaron de todo lo demás, se olvidaron del enfoque integral con el que nació la educación inicial, que es considerar la salud, justamente la buena alimentación, los aspectos emocionales, que son tan o más importantes, ¿no?, que este aspecto puramente cognitivo. Y no solamente cognitivo, sino reducido a 2 áreas, ¿no? Y las tareas, se enfocaron a las tareas. Y los niñitos de inicial tenían que estar haciendo tareas para su casa, cuando en una época en que no debieran aprender jugando, más que haciendo tareas. Y ese enfoque se
¿Ese enfoque de primarización de la educación inicial se mantiene hasta ahora? Lamentablemente se ha mantenido de alguna manera para muchas profesoras, y con esto de las evaluaciones que también se concentran en comunicación y matemática, parecería que para muchos es lo más importante, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, educación inicial tiene el enfoque integral, el enfoque holístico que decimos, ¿no? Y sobre el cual hay que reforzar y hay que fortalecer mucho esa visión holística, para que las maestras sepan que ellas no están solamente para cuidar el aspecto del aprendizaje, sino el desarrollo total, el desarrollo del niño. Eso es lo más importante, ¿no? Y tienen que tocar puertas para que les den su caliwarma, para que le den atención de salud, para que hagan control de la salud del niño en el MINSA, porque según los lineamientos de política intersectorial que se aprobaron en el año 2013, hubo una reunión de 11 sectores o 10 sectores, ¿no? Entre los que estaba MIDIS, MINSA, el MEF, Minedu, Agricultura y Transporte, todos ellos para confluir y hacer acciones conjuntas para la infancia. Acordaron lineamientos y justamente en el Congreso pedimos representantes de todos esos sectores para que fueran a dar cuenta del avance de los lineamientos. Lamentablemente la intersectorialidad es difícil, no es fácil. Cada uno trabaja para lo suyo. Sí. Fue un gran logro llegar a esos lineamientos, pero no se ven mucho los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sigue tanta desnutrición y tanta anemia en el Perú? ¿Qué ha crecido la anemia? Sí. Por ejemplo, si eso debiera ser parte de una acción intersectorial, porque un niño malnutrido, un niño con anemia, simplemente no aprende. Esa falta de articulación en el gestión del Estado sigue siendo un grave problema. Es un grave problema, es un gran desafío también, ¿no? Otro desafío que se hizo muy notorio, y quizá el más importante, es la falta de atención a los menores de 3 años. Hay esfuerzos para atender a las zonas rurales. Hay programas de acompañamiento familiar en zonas rurales, hay programas itinerantes nuevos que creo que vale la pena fortalecer y restituir. Pero de lo que se han olvidado, y eso sí también lo dije yo en mi conferencia, es del niño urbano, urbano marginal. El hijo de esa madre trabajadora, obrera, empleada doméstica, empleada simplemente, ¿no? en cualquier empresa de un nivel medio o bajo, que no tiene para pagar una cuna donde dejar a sus hijos protegidos y educados, ¿no? Entonces, no se está pensando, no se ha pensado en una acción masiva para atender al niño urbano marginal de las madres trabajadoras. Ese es un desafío grande. Estamos viendo que cada vez más la mujer, y con el auge económico que tuvimos, cada vez las mujeres están trabajando más en las empresas, ¿no? ¿Y dónde dejan a sus hijos? Los dejan encerrados. Los niños mueren por accidentes domésticos, mueren por incendios, son violados. Es decir, están sometidos a un riesgo muy grande y el Estado no está resolviendo o tratando de resolver ese problema. Bien, vamos a un breve corte y seguimos para conversar, para profundizar este tema también de la educación inicial en esta etapa de 0 a 3 años, como usted dice, no se toma en cuenta. También ver qué pasa, hablamos de los avances en cobertura, pero qué está pasando con la calidad de la educación, de la educación inicial, el tema de los maestros de educación inicial y otra serie de temas para seguir conversando y también para dar paso también a una serie de preguntas que ya nos están llegando a través del chat. Muy bien, ya. Entonces vamos a un corte y regresamos a esta entrevista con la doctora Elena Valdivieso.
¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pasen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca. Bien, volvemos con esta entrevista con Elena Valdivieso sobre cómo está la educación en el Perú, para seguir conversando con Elena Valdivieso, que es profesora principal de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Y quería comenzar este bloque transmitiendo algunas de las preguntas que ya nos están llegando a través del chat de quienes nos están viendo, ¿no? Por ejemplo, María Elvira, vamos a jugar esto. María Elvira nos escribe y pregunta, dice: muy importante el Congreso Internacional sobre Educación Inicial que se realizó en la Universidad Católica. Y pregunta, ¿cómo hacer para priorizar en las políticas educativas la educación inicial? Una pregunta. A ver, ¿cómo hacer para priorizarlo? Antes de esa pregunta habría que hacer la pregunta, ¿es o no es una prioridad la educación inicial en las políticas educativas? Y si no lo es, la pregunta de María Elvira es ¿cómo hacer para que sea una prioridad? Bueno, alguien dice que en realidad hemos fallado, seguramente los educadores en convertir en políticas todo lo que se ha avanzado en el campo de la investigación. A pesar de que un premio Nobel como Jack Heckman ha hablado tanto de la importancia para el desarrollo de los países, lamentablemente no llega a calar eso, especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque ellos son los que deberían de invertir más en esta época. Las investigaciones señalan que es la época de mayor desarrollo neurológico. Ya, eso es una cosa muy sabida. Se forman las conexiones sinápticas, cada minuto son miles de millones de conexiones sinápticas que si se desperdician, en realidad el desarrollo neurológico pues es muy precario y ese niño aprende menos. Entonces no se puede desperdiciar esa etapa. Lamentablemente es la etapa, como he dicho, donde se atiende al 5%, nada, es 95% de niños que no están atendidos. Y no es que todos tengan que ir a la cuna. En primer lugar, hay niños que no necesitan ir a la cuna porque tienen a su mamá en su casa, que los puede cuidar y tiene empleada. Porque cuando se habla de que no hay un tema de educación, este déficit de 0 a 3 años, ya pueden entender que los niños de 0 a 3 años todos también deberían ir a un centro de educación inicial. No necesariamente, y tampoco sería posible en las zonas rurales, donde las casas están tan aisladas que la mamá no podría cargar con el niño a 1 kilómetro, 2 kilómetros de ida y vuelta. Entonces lo que se necesitan son programas, lo que se está haciendo de acompañamiento familiar, pero no son todavía suficientes, pues, porque recién hace poco se ha empezado y entonces
Eso claro, lleva tiene una cobertura muy pequeñita, ¿no? Y por otro lado, lo más urgente es la necesidad de profesoras especializadas. Según números estadísticas que el del propio Ministerio de Educación dice que se necesitan 30.000 docentes de educación inicial. Hay un déficit de 30.000 docentes. Sí. Primero dijeron 35. No sé si te acuerdas cuando se habló de cobertura 100. Sí. Claro, en la gestión anterior se habló de cobertura 100 y dijeron que se necesitaban 35.000. Entonces no se podía abordar eso, pues, porque de la noche a la mañana no se saca de la manga 35.000 docentes. Se necesitan 5 años de formación. Y se está avanzando, por lo menos hay un déficit, ese déficit se detectó hace varios años. Se ha avanzado, pero en formar pero docentes. Es muy poco. Mira, son menores de 3 años, 1.700.000 niños, más o menos. ¿Sabes a cuánto se atiende? 150.000. Entre MIDIS y Ministerio de Educación, nada más. Entonces, pues, realmente la carencia es muy grande, que no se ha visto, que no se ha sopesado suficientemente la urgencia y la necesidad que se tiene en el país. Ahora, pero muchos de estos niños... ¿Qué podemos hacer? La verdad es que mientras no se convenzan estas personas, las autoridades, las más altas autoridades, y en vez de seguir peleando entre ellos, den leyes pues que favorezcan realmente. Ahora, para retomar la pregunta de María Elvira, ¿es o no es una prioridad la educación inicial, la política educativa del gobierno? ¿O está relegada a un segundo plano? Lamentablemente yo diría que está relegada. Que tiene más importancia la educación superior, debiera tener más importancia la educación técnica, por ejemplo, también, porque eso favorecería que muchos jóvenes tengan trabajo y puedan atender mejor a sus hijos, ¿no? Entonces, para mí también eso es bien importante. Y la pregunta que hacemos entonces, ¿qué hacer para revertir esto y que sea una prioridad? Es un tema de claro, un cambio de enfoque en la política educativa. Como usted decía, hay un problema de falta de normas, presupuestos. Yo creo que los educadores que no estamos muy presentes, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para difundir estas ideas y poder convencer a los políticos y a las más altas autoridades que eso es una realidad, que se dejan llevar por la coyuntura del momento, por las urgencias, pero no están pensando en un futuro inmediato, ¿no? Porque eso es el futuro del país y la sostenibilidad del desarrollo. Es el desarrollo de las cabezas, de que piensan, de espíritus solidarios, ¿no?, que actúen en beneficio del país, y eso es lo que está faltando. Ahora, ¿se está haciendo? ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Usted dice, no es una prioridad de la educación inicial en la política educativa, me dicen, entonces no se ha hecho lo suficiente de este gobierno, se ha avanzado, se ha retrocedido en el tema de educación inicial. No creo que se haya retrocedido porque se ha avanzado bastante en 3 a 5 y bueno, es un logro. Pero no se ha avanzado pues mucho en 0 a 3. Claro. Se están haciendo algunos esfuerzos. ¿Qué debería hacerse ahí en 0 a 3 años? Promover programas como este de Cuna Más, de acompañamiento familiar, extenderlos más, porque muchos dicen que de 0 a 3 años, o sea, muchos niños están también, digamos, no deben ir a un centro educativo, están en la casa, ¿no? Claro. Bueno, justamente Cuna Más en zonas marginales, urbano-marginales, en la ciudad, donde están las empleadas domésticas y las trabajadoras del hogar, trabajadoras de las empresas, ya. Y los programas de acompañamiento en zonas rurales, para llegar a esas familias donde no se va a poder poner una cuna, porque hay muy pocos niños o porque viven muy lejos, entonces es de más. Yo creo que los municipios, por ejemplo, Alan García falló con la municipalización. Si hubiera empezado la municipalización por educación inicial, hubiera sido un éxito, porque lo que necesita la madre trabajadora es una cuna cercana a su casa. Claro, no puede llevar al niño en el ómnibus, tiene que dejarlo cerca de su casa antes de ir a trabajar. En el caso de la madre que trabaja, porque hay también un debate respecto a si es conveniente que los niños recién nacidos de 0 a 3 años deben ir a una cuna, Bueno, recién nacidos no van. ¿O es más conveniente que estén esos años en la casa con los
con los padres, ¿no? Yo pienso que lo ideal es eso, pero la realidad es que la madre tiene que trabajar. Entonces, claro, hay que ver una solución. Y la mejor solución es que haya lugares protegidos, bien ambientados y que provean de educación, no solamente... Nosotros hemos rechazado, en el Perú no se habla de guarderías, felizmente, porque los niños no se van a guardar, los niños se van a educar, se van a atender, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita en la zona urbana, en gran cantidad. Y para eso sí se necesitaría una gran inversión en infraestructura, en formación docente, que sería lo primero que hay que preparar antes de lanzar un programa. Ahora, en esa formación docente, porque estos programas básicamente de Cuna Más, tanto los centros en zonas urbanas de atención a niños como los programas de acompañamiento familiar, básicamente son manejados por mujeres, por miembros de la propia comunidad que reciben una capacitación a veces de días o semanas, ¿no? Son manejados por docentes especializadas. Pero algunos de estos programas de acompañamiento son promotoras, ¿no? A promotoras de la comunidad, que tienen patrones de crianza propios de la comunidad, hablan el idioma de la... Hay ventajas. Esa es una buena estrategia. Claro, pero lo que hay que hacer es capacitarlas, darles materiales, que es lo que no se hizo. Por eso te digo, se centró todo en 5 años y se olvidaron de todo. Entonces se convirtieron en programas muy pobres y en realidad de poca calidad. Pero yo he trabajado con animadoras de las comunidades. Yo creo que para hablar de esos programas hay que haber estado dentro de ellos. Y yo sé que capacitando a esas personas lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien si es que tienen buena disposición para los niños. Porque lo importante con los niños pequeños es que los quieran, los apapachen, los estimulen permanentemente, jueguen con ellos, ¿no? Y no los tengan ahí observando simplemente o sin hacer nada. Ellas tienen que aprender a tratar con esos niños, a interactuar con esos niños, saber lo que el niño de esa edad necesita. Ahora, hablando de esto, ¿quieres preguntarle cuál es la importancia de la educación inicial de la que estamos hablando? Y porque ahí a partir de una pregunta que nos llega también en el chat de Gloria Arteaga, ¿no? Y ella pregunta eso. Pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de un niño que entra a primaria sin haber pasado por la educación inicial? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué desventajas tiene un niño que no va a educación inicial respecto a quien sí lo hace? Y claro, dependiendo obviamente de la calidad de la educación inicial que recibe, ¿no? Depende mucho de la familia. Si es una familia numerosa, por ejemplo, tiene ahí hermanos que le enseñan de todo. Si tiene padres preocupados por él, igual, ¿no? Lo van a estimular, le van a dar buena alimentación, ese niño va bien. En lo que no va a tener ventajas es en la socialización con otros niños, y eso es importante, ¿no? Pero además, si un niño es pobre, ¿no? O es único, no ha tenido esas oportunidades, entonces va con mucha desventaja. Si es pobre, no ha tenido juguetes, los padres trabajan todo el tiempo, se levantan a las 3 de la mañana para ir al mercado, qué sé yo, ese niño está abandonado. Entonces no tiene, ¿no? Las habilidades sociales, cognitivas que tendría si hubiera ido a una educación inicial. Está probado, las investigaciones de Highscope, por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio longitudinal, ¿no? Que se hizo de 27 años, se le dio a los niños del grupo control educación temprana, de buena calidad. Esos niños pasaron a la primaria y tenían muy buen rendimiento. Y cuando entraron a la secundaria igual. Los siguieron durante 27 años. Y esos niños han tenido un desempeño como adultos de personas productivas, personas con trabajos estables, con familias estables, con menos incidencia en la delincuencia. Es decir, las experiencias de Highscope, han comprobado que personas que reciben una buena educación temprana son adultos, ¿no? Adultos ciudadanos responsables que trabajan y que colaboran y participan en su comunidad. Otra pregunta que nos llega sobre el tema de Cristina Vargas dice, ¿por qué la educación inicial privada se ha vuelto tan costosa?
que llene requerimientos a los padres tanto en la lista de útiles como en el pago, mientras que la educación inicial estatal, por ser gratuita, no está al nivel ni le da a los niños la posibilidad de optar por mejores oportunidades. Paradoja de nuestro país. Es decir, es un problema de... hay por un lado una educación buena pero muy cara, y por otro lado una educación que está al acceso a la gente pero que no tiene los niveles de calidad mínimos, ¿no? Así es, justamente. Estoy de acuerdo, efectivamente eso es lo que ha sucedido. Pero en la privada también hay de todo, ¿eh? También hay privada que funciona en un garaje y que los niños no tienen oportunidades de aprendizaje, muchas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces hay de todo. Pero efectivamente hay muy buenas cunas excelentes, pero son para las madres ejecutivas que pueden pagar, que tienen buenos sueldos. Por eso decía, lo que se necesita es para las zonas urbanas marginales, las zonas urbanas de clase media también, de madres que no tienen tanto dinero para pagar esas cunas, pero que necesitarían un servicio del Estado municipal, ¿no?, que atendiera a esas necesidades. Estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros vamos a hacer un breve corte y ahí regresamos para seguir ahondando un poco esto, que lo dejamos un poco a raíz de esta pregunta, este tema de la calidad de la educación inicial. Porque se habla por un lado de cobertura, que efectivamente se ha avanzado, y un 80% de cobertura, pero bueno, ¿cuánto de ese 80% de niños que acceden a educación inicial están haciendo una educación inicial de calidad mínima, ¿no? Una buena educación inicial. Entonces vamos a un corte y regresamos para seguir conversando con Elena Valdivieso sobre este tema de educación inicial en el Perú. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia, y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175.000 niños. En Ayacucho hay más de 30.000 niños y en Loreto más de 60.000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bien, volvemos con Elena Valdivieso, profesora principal de la Universidad Católica, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, para seguir conversando sobre este tema de cómo está la educación inicial en el Perú. En su mensaje anual de Fiestas Patrias, el 28 de julio, el presidente Humala, entre las pocas cosas, porque dedicó realmente muy poco espacio al tema a las políticas de infancia, el tema de infancia, ¿no? Pero entre lo poco que dijo, señaló, y leo lo que dijo, leo textual lo que dijo, señaló que el énfasis del gobierno en la primera infancia ha permitido que, por primera vez, 3.500 localidades cuenten con un servicio de educación inicial, la cual está incrementándose rápidamente, especialmente en las zonas rurales. Primero, que quería preguntarle eso, ¿es cierto esto? ¿Se ha dado este rápido incremento en las zonas rurales? Ahora, las cifras estadísticamente señalan que efectivamente en las zonas rurales subió la cobertura de educación inicial
de 61% en 2011 a 77% en 2014. Es un salto importante. Habló de que hay por primera vez 3.500 localidades que cuentan con un servicio de educación inicial. Claro, no se dijo 3.500 de cuántos es que se necesitan, ¿no? Pero ¿cómo ve usted? ¿Usted cree que la política del gobierno de educación inicial refleja, como dijo el presidente Humala en su mensaje, que el énfasis del gobierno está en la primera infancia? Bueno, efectivamente ha habido ese crecimiento, ha habido más plazas, pero ¿quiénes desempeñan esas plazas? Yo no lo he verificado, pero a mí me dijeron que en Cajamarca, por ejemplo, estaban contratando a profesoras de primaria, de secundaria y animadoras de la comunidad, como profesoras. Claro, hay un dato que... Hasta eso no llego yo. Claro, la que es profesora es profesora y la que es animadora es animadora. Claro. Hay un dato que yo creo que a este déficit de profesores de educación inicial señala que alrededor de un 20% de los profesores que ahora tienen educación no tienen formación en educación inicial, ¿no? Son profesores de primaria o secundaria. ¿Se da cuenta? Eso es un problema grave, porque el profesor de primaria y de secundaria piensa en las tareas. Y no piensa en que el niño aprende jugando, fundamentalmente, de una manera espontánea, natural, libre. No lo podemos obligar a cosas rígidas, a que haga una cosa todo el tiempo, tenerlo sentado, escribiendo o dibujando. Tiene que moverse, tiene que estar en contacto con otros niños y con materiales. Este balance que hace el presidente Humala, que celebra como un éxito, es un balance puramente cualitativo que no va al fondo del tema, perdón, es un balance puramente cuantitativo que no va al tema cualitativo. Lamentablemente, eso siempre escuchamos, que la educación inicial ha crecido mucho y se refieren a 3 a 5 y no se refieren a 0 a 3. Es como si no existiera. Por eso yo insisto, es un mandato de la ley. La ley lo dice. No es solamente para el MIDIS de zonas rurales, es para todos los niños del Perú. Y en el Ministerio de Educación no hay programas para el tema de educación de 0 a 3 años en los hechos, ¿no? El Ministerio de Educación está actuando en ese... Fíjese usted que a partir de la reforma se crearon cunas, jardines en todos los sectores, no sé si se acordará. Todos los sectores del gobierno tenían cuna, jardín para los hijos de sus trabajadores. Esas cunas se han cerrado. Ya solo queda agricultura, transportes y comunicaciones, salud, y no sé si alguna, Banco de la Nación, pero todas las demás se cerraron totalmente, ¿no? Entonces es algo que estamos arrastrando. Claro. Y hasta este momento yo creo que todavía no hay conciencia suficiente de que educación inicial no es solo 3 a 5, sino desde 0 a 5 años, ¿no? En cuanto a la calidad, claro, porque cuando hablamos de 3 a 5, incluso, claro, hay éxitos en cobertura, como decía, la cobertura está un poco arriba del 80%, claro, en la rural ha subido de 61 a 77, ha mejorado. Pero ¿qué pasa con la calidad? Porque no se trata solamente de... Para las cifras, la cobertura, digamos, puede ayudar a presentar mejores estadísticas, pero estos niños están recibiendo realmente una educación inicial con una calidad, uno podría decir, mínimamente aceptable, ¿o no? La calidad es un concepto polisémico y tiene distintas acepciones, digamos. Para algunos, calidad, como para Fujimori, calidad está en la infraestructura. Entonces hay que hacer un centro por día, ¿no? Yo he visto locales muy pobres, donde hay muy buenos profesores y que trabajan muy bien con los niños. Eso no significa que los niños tengan que estar en esos locales. Merecen los niños, tienen derecho a un buen local, ¿no? Pero digamos que no es el punto central. Claro, el punto central para es otros, el profesor. Para otros son los materiales, ¿no? Los recursos, los materiales. Por ejemplo, con el gobierno de García decían, una laptop por niño. El niño aprenderá a pesar del maestro. Es decir, una minusvaloración del maestro total. Y que la computadora era lo más importante. Tampoco no es así. Tampoco es que el maestro lo hace todo. El maestro es un personaje clave. ¿Por qué? Porque es el maestro el que establece la metodología. Y la metodología tiene que ser activa, interactiva, participativa, integral, que no considere solamente lenguaje y matemáticas, sino todos los aspectos emocionales de los niños, los valores. Eso es una educación de calidad, una educación que enfoque todos los aspectos y que desarrolle metodologías que logren buenos resultados. Es decir, es un enfoque teórico y práctico ahora, al mismo tiempo. Fujimori centró el tema de calidad solamente en la infraestructura,
García en el tema de los materiales. Este gobierno Humala, ¿cuál es su enfoque de calidad? ¿Cuál es la visión de calidad? No lo sé. No sé cuál será su enfoque, porque ahora último, el ministro ha dicho también que va a reforzar mucho la infraestructura, lo cual me parece muy bien, porque los locales se deterioran y no es posible que los jóvenes estén en locales tan malos, con servicios higiénicos pésimos, que ocasionan enfermedades y que, ¿no? Entonces, está muy bien, pero es que no es solamente eso. Yo veo que hay un interés también en la capacitación. ¿Eso con los maestros se está avanzando algo en formación de maestros? Porque se está coordinando con institutos y con universidades, ¿no? Para que sean las universidades las que puedan capacitar a los... En el caso de la Católica, por ejemplo, nosotros tenemos un buen grupo de maestros a los cuales se les capacita. Y en esta formación de maestros, ¿qué importancia se le está dando a la formación de maestros para educación inicial? Menos que otras, menos que otras. Incluso en la beca para las universidades han entrado más para primaria que para inicial, ¿no? O más o menos por ahí, pero yo creo que debiera darse una gran importancia a la formación especializada de docentes de educación inicial. Usted, como se señaló, una de las conclusiones de este segundo Congreso Internacional de Educación Inicial, si bien en el Perú se ha avanzado en cobertura de educación inicial, sí, pues, el tema de la calidad sigue siendo un tema pendiente. Sigue siendo un tema pendiente, sigue siendo un tema pendiente. Y es un problema de formación, de capacitación, de formación continua, porque tienen que actualizarse permanentemente. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de la educación inicial que están recibiendo, por ejemplo, los niños en zonas rurales, los niños en zonas urbanas marginales? Usted diría que es, ¿qué tipo de educación inicial están recibiendo? A veces una educación muy directiva, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Los llevan de la mano, ¿no? No les dejan libres para escoger actividades, porque además no tienen materiales para escoger. Entonces, si la maestra no tiene material, pues agarra y le da un papel y un lápiz y dibuja lo que quieras. O le da unos papelitos para que enrolle, o masita, ¿no? Para que haga, trabaje con las manos. Pero en realidad, si no sabe desarrollar actividades de exploración en la naturaleza, ¿no? O no tiene materiales también para que los niños armen, desarmen, transformen, bueno, esos niños pues no tienen las mismas oportunidades. Ahora se está implementando, creo que desde el gobierno anterior se ha empezado a implementar no solamente a los jardines, sino a los programas, que no tenían nada de materiales. Y eso era la gran falla que había, ¿no? Porque si tienen materiales, por lo menos los niños pueden utilizarlos y van aprendiendo por sí mismos. Encuentran, descubren, transforman, exploran. Y bueno, los materiales en educación inicial son sumamente importantes. En educación inicial no trabajamos con papel y lápiz. Tenemos que trabajar con mucho material didáctico, ¿no? En que los niños puedan ejercer sus habilidades motoras finas, gruesas y su inteligencia en general, ¿no? Por eso es que en este momento sí se están haciendo esfuerzos, pero nunca son suficientes. Yo creo que se necesita, como dice el eslogan de ustedes, ¿no? La inversión por la infancia es importantísima. Eso le pregunta, hay que invertir más. Eso le dice, ¿cómo viene la inversión? El gobierno, digamos, aparentemente señala que uno de sus méritos es haber incrementado los presupuestos y la inversión en educación. En la que se ha avanzado en la inversión, aunque sigue estando bajo, pero bueno, se ha pasado en general en educación de un 3% del PIB a un 3,5%, tengo entendido. Sigue estando muy por debajo de ese 6% mínimo que se requiere, pero digamos el gobierno señala que se está dando más recursos de educación en este régimen. Siendo así, pero para la educación inicial, ¿cómo ha evolucionado la inversión, los presupuestos para educación inicial? ¿Se está incrementando profesionalmente o en este incremento de los presupuestos para el sector de educación, la educación inicial también está relegada? ¿Qué está pasando con la inversión en educación inicial? Ese es un tema que yo no conozco mucho, la verdad. Tengo que ser sincera, no estoy dentro del ministerio,
pero sí creo que hace falta programas de mayor inversión, de mayor envergadura, ¿no? Bien planteados para que lleguen a todo el país, ¿no? Se piensa siempre en cosas pequeñas, en pequeños grupos, pero no un programa masivo que realmente pueda. Y hace falta también, uno siente que cuando se evalúa lo hecho, no lo hecho por el Ministerio de Educación, los éxitos o no del Ministerio de Educación, las evaluaciones son, como decía antes, y como se refleja en este discurso del presidente Humala el 28 de julio, puramente cuantitativas, son evaluaciones sobre cobertura. Pero digamos, no se está evaluando y falta en esa evaluación el ingrediente de la calidad cualitativo, porque digamos, uno no evalúa, bueno, cuántos aumentó la cobertura, pero no se está evaluando la calidad, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de inicial, ojalá que no empiecen a evaluar a los niños, porque la evaluación de los niños pequeños no es fácil, tiene que hacerla personas muy, muy capacitadas, porque el niño se resiste a la evaluación. Claro, pero no cree mucho de esa evaluación que se hace ahora en segundo grado está reflejando también las carencias que vienen de educación inicial. También, pero no solamente carencias de inicial, carencias de nutrición, carencias de todo, ¿no? Culturales y todo lo demás. Entonces es un conjunto, porque tenemos que ver la educación como un sistema. El enfoque sistémico y el del pensamiento complejo de Morán creo que nos da una idea de cómo debemos abordar este tema, que no es solamente un solo factor el que influye, hay muchísimos factores, la complejidad y más la complejidad del sistema educativo, que tiene tantos aspectos para desarrollar y para ver. Entonces, ya antes al comienzo del programa, que se señala que un poco el incremento de la cobertura en educación inicial, educación primaria, que prácticamente se ha llegado a la universalización, ¿no? Está por encima del 95%, tengo entendido, la cobertura, es una forma, digamos, de democratización de la educación. Claro. Pero se puede hablar de democratización de la educación cuando solo con la cobertura, si no hay una educación de calidad, se puede hablar de democratización de la educación cuando hay tantas diferencias en la calidad de la educación, cuando hay una mayoría que no recibe una educación de calidad. Definitivamente los grandes problemas son la equidad y la calidad. La equidad para que llegue a todos, en este caso los menores de 3 años, y la calidad para que todos puedan tener una buena calidad educativa. Pero también observamos que la formación docente es muy heterogénea, sumamente heterogénea. Hay institutos e incluso universidades, lamentablemente, que no tienen una preparación realmente especializada en inicial. Y entonces enseñan profesores de primaria, les enseñan a las chicas de inicial, ¿no? Les enseñan las metodologías correspondientes a otros niveles educativos. Ahora, y en eso quería preguntarle, ya para pasar al último corte, quería preguntarle, en temas de equidad, ¿no? En temas de calidad y de equidad de la educación, porque hemos estado señalando los avances en cobertura, cuando se hacen los balances, pero en temas de calidad y equidad de la educación, ¿cómo estamos evolucionando? ¿Se está avanzando en eso, en el tema de equidad, o la inequidad, digamos, se mantiene inalterable, o algunos señalan incluso que está incrementándose la inequidad? ¿Qué está pasando con la equidad en la educación? En equidad se ha avanzado de 3 a 5 años, pero de 0 a 3, nada. Prácticamente. Y en calidad es muy heterogénea. También en la escuela pública, en los jardines públicos, hay muy buenos jardines públicos también. Claro que sí. Y en el caso de menores de 3 años, a lo largo de la historia se han desarrollado muchos modelos, no solamente la cuna, las ludotecas, las salas de estimulación temprana, que hoy día se llaman educación temprana, con mucho éxito. Lo que pasa es que no se han evaluado suficientemente, donde los niños van por turnos, por edades y por horas, y se benefician con los juguetes que esas ludotecas tienen, ¿no? Muchas empresas mineras, por ejemplo en Ancash, en Moquegua, en otros lugares, han establecido, en Cusco también, han promovido ludotecas, y los niños van, juegan, aprenden, ¿no? Por supuesto no es como un jardín, no es como una cuna, pero es algún beneficio que tienen porque son buenos locales, buenos materiales. Bien, nosotros vamos a ir a un corte, a un breve corte, regresamos ya con la última parte del programa, con la parte final del programa después de este corte. Muy bien.
¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. La anemia no tratada y la mala nutrición en niños y niñas pueden producir un efecto grave en su crecimiento, afectando su desarrollo mental y generando déficit en su desarrollo integral. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el curso virtual Neurodesarrollo, Nutrición y Anemia, dirigido a médicos generales, pediatras y otros profesionales de la salud, con el fin de capacitarlos sobre cuáles son las características del neurodesarrollo y de qué manera la desnutrición y la anemia infantil lo afectan. Este curso contará con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la doctora Pilar Medina, especialista en neurodesarrollo, y la coordinación general del doctor Julio Chávez Pita. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia este viernes 12 de junio a las 3 de la tarde y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com/Sociedad Peruana Pediatría. No pierda esta oportunidad, inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos@pediatriaperú.org. Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, volvemos en la parte final de con Elena Valdivieso para seguir hablando sobre esto de cómo está la educación inicial en el Perú. Quería preguntarle, hemos hecho ya, digamos, un balance sobre el tema de qué está pasando en la educación inicial, las carencias que hay en educación inicial, el tema de calidad, las carencias, digamos, la falta de políticas en el tema de educación inicial, especialmente, como usted dice, de 0 a 3 años. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué hacer para empezar a cambiar esta situación, para darle a la educación inicial la importancia que merece, por un lado, para incrementar no solo la cobertura, sino para incrementar la calidad de la educación inicial? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo que se necesita es un plan estratégico de educación inicial. Un plan estratégico a mediano y largo plazo, que contemple todos estos aspectos que hemos mencionado. El acceso en el primer y segundo ciclo, la calidad en ambos ciclos, la formación de docentes, qué número de docentes se necesita por año para ese incremento, porque de hecho no se van a sacar 30.000 plazas en un solo año, sería imposible. Eso tiene que ser metas progresivas. Tiene que haber todo un plan para... Claro. No existe hasta ahora un plan estratégico de ese tipo. Cuando yo estuve de directora hice un plan estratégico, pero ya fue hasta el 2010. No se ha vuelto a hacer un plan estratégico, ¿no? Y lo malo es que se hace un plan estratégico y de repente el gobierno siguiente no lo desconoce. Entonces, esto, por ejemplo, ahora que está finalizando ya este gobierno, que ya difícilmente pueda emprender cosas de gran envergadura, lo que podría hacer es empezar la elaboración
de un plan estratégico, independientemente de la política partidaria, ¿no? Que se unan todas aquellas personas que realmente se interesan y conocen de educación inicial para que puedan aportar en cuáles serían las metas más importantes, los objetivos más importantes y cómo se pueden ir cumpliendo. Aquí los economistas y los economistas fundamentalmente y los estadísticos, ¿no? Que calculan qué cantidad de niños se va a tener en los próximos años para saber cuántas maestras se van a necesitar y cuántas se van a poder ir incrementando, ¿no? Y cuántas se necesitaría que los institutos y las universidades formen. Porque también ese fue otro retraso. Cuando se cerraron los institutos sin ninguna evaluación, se cortó toda la formación. Se cerraron con el argumento de que no tenían la calidad. Sí, pero no se evaluó porque habían buenos que podían haberse mantenido. Se cerraron todos por igual. Simplemente se cerró igual, ¿no? Entonces, eso fue también una medida muy negativa, pero que debía de verse en cada lugar cuántos se necesitaría para que cada institución forme ese número de docentes y que haya una buena supervisión o acompañamiento de la calidad de la formación. Hoy día no se sabe nada de la educación superior. Según he escuchado, están esperando pues que salga el nuevo diseño curricular, porque para la formación docente hay que tener un diseño curricular claro para saber sobre qué se va a formar, ¿no? Ahora, sobre esto llega, y para terminar, una pregunta que nos acaba de ingresar del chat de Gloria Arteaga, que dice, precisamente un poco con lo que usted adelantaba, ella pregunta, ¿qué se espera de este último año de gobierno en materia educativa? ¿Qué se puede esperar del gobierno? Yo personalmente ya no espero mucho. Espero que sigan, ojalá que sigan fortaleciendo los programas de acompañamiento, que sigan evaluando, que sigan trabajando mucho en programas con la familia, con los padres, que educación inicial es indispensable, ¿no? Que sigan incrementando, pero así como una cosa que se puede emprender ahorita, no. Que se pongan las bases para un nuevo diseño curricular, que se empiece una evaluación real de lo que se necesita en el currículo con toda esta diversidad que tenemos, ¿no? Porque la elaboración de ese plan estratégico que usted dice pareciera que correspondería más a un gobierno de entrada que a un gobierno de salida. Un gobierno de salida es difícil que establezca. Pero puede poner las bases, puede poner las bases, y si se hace de una manera, como decía, sin política partidaria, pero sí con política, ¿no? de alto nivel, yo creo que podría ser un trabajo sostenido y sostenible hasta el próximo gobierno, porque esto tampoco se hace en un solo año. Habría que utilizar por lo menos 2 años mientras se recoge una información, una data confiable, porque también tenemos ese gran problema, ¿no? Pero sobre la cual se puedan tomar decisiones, y eso es lo que se requiere en este momento. Bien, muchas gracias, doctora Valdivieso. ¿Algún comentario final? Bueno, gracias a ustedes. Yo creo que la educación inicial merece estar en la agenda política de los partidos y especialmente de los candidatos que seguramente se van a definir en los próximos meses, que lo tengan en cuenta porque es el futuro del país. A veces están preocupados solamente en los aspectos coyunturales de momento, pero no piensan que los niños son los que van a sostener el país en los próximos años y por lo tanto hay que dedicarles mucha mayor atención y mucha mayor inversión. Bien, muchas gracias. Gracias también. Fue entonces esta entrevista, este programa dedicado al tema de la educación inicial del Perú, este diálogo con Elena Valdivieso, que como dijimos es profesora principal de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y también presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Nosotros le recordamos que este programa se repite íntegramente hoy a las 4 de la tarde y mañana jueves a las 11 de la mañana va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. El día de mañana el programa Diálogo Abierto va a tratar el tema de la educación con música para los niños y va a hablar sobre el tema de los 36 años de Ronda Redonda para la infancia.
ahí va a estar también, digamos, entrevistados, a tener como invitado en el programa Diálogo Abierto mañana a David Aguilar, que es director artístico, precisamente fue director artístico de Ronda Redonda, y va a haber un informe especial. En este programa se va a transmitir mañana un informe especial sobre la importancia de la música en la educación inicial. Entonces, no se olvide, eso es mañana a las 11 de la mañana en Diálogo Abierto.